Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas, amigos, creyentes en la palabra de las Sagradas Escrituras. Gracias, Dios Jehová Todopoderoso. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos en este día maravilloso. Padre, nosotros sabemos que tú estás con nosotros en este preciso momento, porque tu palabra es verdadera y dice: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Nuestro tema de hoy es en base a una pregunta. ¿La cruz tiene poder divino? Estimados hermanos y hermanas, las cruces se pueden encontrar en todo el mundo. Se pueden ver en los campanarios de la iglesia, en libros, en camisetas, en los cementerios hay muchas. Algunas personas usan collares con cruz alrededor de su cuello o se tatúan cruces en sus cuerpos. En fin, el símbolo de la cruz hasta se usa para fines comerciales. La cruz en tiempos anteriores y como la conocemos hoy, no siempre tuvo una connotación positiva. En aquellos tiempos, la cruz representaba una imagen de terror. En los días de Jesús, el gobierno romano mataba a los que cometían faltas criminales clavándolos a una cruz de madera. La cruz fue un instrumento inventado para ejecutar una de las formas más dolorosas de morir y una de las maneras más crueles de ejecución. Clavos grandes eran clavados a través de las manos y los pies del criminal. Era una muerte lenta, muy dolorosa, que a menudo duraba horas o varios días en morir. Y esto dependía del estado físico de la persona. Y durante este tiempo de dura agonía, los transeúntes se burlaban de los criminales, pues las cruces con los cuerpos físicos se colocaban a menudo en caminos públicos. Leamos Mateo capítulo 27, versículo 29. Dice: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Hermanos, la mayoría de las víctimas crucificadas murieron por falta de oxígeno, porque ya no podían respirar. Jesús murió en una cruz romana hace unos 2020 años. Y esta crucifixión fue diferente a cualquier otra anterior. Y nunca habrá otra igual. Y preguntémonos por qué. Primero porque Jesús era inocente. Él nunca cometió un crimen. De hecho, Jesús nunca pecó en absoluto.
Leamos lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. También leamos lo que le dice Pedro a los gentiles en 1 Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Segundo, la muerte de Jesús fue única, porque todas las otras personas que murieron en una cruz permanecen muertas hasta la fecha. Jesús no lo hizo, porque 3 días después de su muerte se levantó de la tumba, según como está escrito en las Sagradas Escrituras. Leamos lo que dice Pablo en 1 capítulo 15, versículo 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El sacrificio perfecto de Jesús fue morir en la cruz. Jesús pagó el castigo por todos los pecados del mundo y pagó enteramente la ira de Dios. Leamos 1 Juan capítulo 2, versículo 2, que dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. También leamos 1 Juan capítulo 4, versículo 10, que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto quiere decir que solo la sangre de Cristo puede borrar los pecados del hombre. Porque cada pecado es una ofensa infinita, por ser una ofensa hecha a nuestro Dios Jehová, que es infinito. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel sacrificaba animales para limpiarse de sus pecados. Pero cuando Jesús murió en la cruz, se convirtió en el sacrificio perfecto de una vez por todas. Porque cuando Cristo se ofreció de una vez y para siempre en un solo sacrificio por los pecados, y cumplió en la cruz, se ganó el derecho de estar sentado a la diestra del Padre, y hoy está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre. Desde entonces ya no se hacen sacrificios de animales para perdón de pecado, y todo lo que tenemos que hacer ahora es poner nuestra fe en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Debido a que Jesús ahora está vivo, la cruz ya no es un símbolo de la muerte. Ahora es un símbolo de esperanza. Un símbolo de esperanza.
un símbolo de victoria para todos los que creen en Cristo. Ahora hay perdón por nuestros pecados. Ahora hay esperanza después de la muerte. Jesús murió la muerte que merecemos para que nosotros podamos tener vida eterna y un futuro mejor, siempre y cuando creamos en Él. La cruz para muchas personas es el símbolo del cristianismo, pero no todos creen que la cruz deba llevarse colgada del cuello o colgarse en algún lugar de las casas como una protección del hogar, como una protección del demonio, como protección de algo maligno. Lo que dice la Biblia es que a Jesús lo ejecutaron colgándolo de un madero. La Biblia no describe el instrumento de ejecución que se usó en el caso de Jesús. De hecho, no lo describe. Así que nadie sabe a ciencia cierta cómo era. De toda forma, la Biblia nos deja ver dos versiones. Leamos Hechos capítulo 5, versículo 30, que dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. Ahora, leamos lo que le decían los principales sacerdotes y los escribas a Jesús cuando estaba en la cruz. Leamos Mateo capítulo 27, versículo 40, que dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Como podemos observar, los escritores de la Biblia usaron dos términos para referirse al instrumento donde mataron a Jesús. Y en todo caso, ambas palabras se refieren a un solo pedazo de madera, no significando nada especial. Sí que con habilidad le dieron una forma a lo que entendemos por cruz, a un simple madero. Leamos Hechos capítulo 10, versículo 39, que dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. Estimados hermanos, hagamos la siguiente pregunta. ¿Usaron los discípulos de Jesús la cruz para adorar a Dios o usaron la cruz como símbolo del cristianismo? La Biblia dice que en ninguna parte de su escritura se da a entender que los primeros cristianos utilizaron la cruz como símbolo religioso. Al contrario, eran los romanos de aquel tiempo quienes empleaban la cruz para representar a sus dioses. Más tarde, unos 300 años después de la muerte de Jesús, el emperador romano Constantino adoptó la cruz como un símbolo de guerra para su ejército y después quedó ligada a la iglesia cristiana de los paganos. Hermanos y hermanas creyentes, ¿cómo es posible que aquel instrumento que fue diseñado por la mente maquiavélica del hombre sin Dios
que servía para torturar, para que la muerte llegara con mucho dolor y para que la muerte llegara con una agonía atroz, una agonía de horror insuperable de imaginárselo, y que hoy en día tomen ese símbolo para venerarlo y creer que tiene poder divino para desechar apariciones malignas. Es totalmente inaceptable, como el hecho de que Jesús en aquel tiempo fuera hoy su tiempo y fuese ejecutado con una pistola. Y que el hombre tomase el símbolo de esa pistola y le haga reverencia de adoración, de alabanza, creyendo que tiene poder divino. También estaría cayendo en una profunda idolatría. Los primeros cristianos, los seguidores de Cristo, sabían que Dios nunca usó palabra de aprobación para que usaran símbolo alguno en su adoración. Jamás usó palabra de aprobación para que usaran símbolo alguno en su adoración. Si más bien Dios en su palabra les dice a los cristianos que deben huir de la idolatría. Leamos la siguiente advertencia contra la idolatría en Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Leamos lo que Pablo también les ordena a los corintios en 1 Corintios capítulo 10 versículo 14, que dice: por tanto, amados míos, huid de las idolatrías. Dios es un espíritu invisible para nosotros los humanos. Por lo tanto, los primeros cristianos no empleaban objetos como cruces o símbolos visibles que los hiciera sentirse más cerca de Dios. Más bien ellos y todos nosotros debemos adorar a Dios en todos los tiempos en espíritu. Es decir, guiado por su Espíritu Santo invisible y con verdad y en armonía con la voluntad de Dios revelada en las Santas Escrituras. Leamos Juan capítulo 4, versículo 24, que dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora leamos también en Juan capítulo 3 versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, hermano y hermanas. Todos los cristianos que se encuentran en sus sepulcros esperando resurrección, todos los cristianos de estos tiempos y todos los cristianos de los tiempos venideros, estaremos en deuda con Jesús. Pues gracias que por su muerte todos vamos a poder obtener el perdón de nuestros pecados, acercarnos a Dios y recibir vida eterna. Sin olvidarnos que tenemos que creer en Cristo Jesús de corazón y no andar simplemente diciendo que creemos en Él y ya. También tenemos que recordar
y tener muy presente en cada momento de nuestro vivir que la fe, si no tiene obras, está muerto. Leamos Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, por esta impresionante demostración de amor a todos los cristianos del mundo, nos obliga a cambiar nuestras maneras de vivir. Y durante el tiempo que Dios nos siga dando la bendición de la vida, durante ese tiempo debemos seguir el ejemplo de Cristo. Y así, de esta manera, honraremos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos preocuparnos todos, porque la palabra llegue a los oídos de todos. Y aquellos que le escuchan y siguen con su corazón endurecido, continuando con la idolatría, usando símbolos religiosos, morirán. Crean, hermano, morirán, no tendrán oportunidad de una segunda vida. Leamos Juan capítulo 6, versículo 40, que dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Así dice en Juan capítulo 6, versículo 40. Apreciables hermanos y apreciables hermanas, créanlo, que Dios Jehová ha quedado muy complacido que usted o ustedes hayan escuchado su palabra. También crean que Cristo Jesús nos entregó su evangelio para sacarnos de la oscuridad y enseñarnos el camino de la salvación eterna. También, hermanos y hermanas, crean que el Espíritu Santo en cada prédica que se escucha, en cada prédica que escuchas, está presente para que tengamos entendimiento de las Sagradas Escrituras. Su servidor, su hermano de fe, su amigo, Francisco García Ortega, teléfono 506-6484-4141, Costa Rica. Oración, vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Estimado Padre Jehová, todos los reunidos nos dirigimos a ti a través del medio que tú nos dejaste para comunicarnos contigo, la oración. Y siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu inmenso amor. Rabino Jesús, los que te hemos recibido en nuestro corazón, los que conformamos tu iglesia, te decimos gracias por tu sangre derramada. Como el doctor que eres del mundo, te pedimos nos dé salud, energía espiritual, para que nuestras familias, familiares y amigos puedan seguir todos juntos tus pasos. Dios Todopoderoso, dejad venir a nosotros tu Santo Espíritu, para que esté siempre con nosotros en nuestros corazones y haga brotar sentimientos, nobles sentimientos, para darles a todos los que nos rodean. Amén. Creyentes, hagan germinar la semilla de la palabra, enviando esta prédica a todos sus contactos. Hagan la obra.
Dios le recompensará a cada uno de ustedes. Hasta la próxima semana.